respetándolo, va a marcar también que hay una justicia independiente, que quiere expresarse y que se expresa. Porque uno de los más graves errores creo que había detrás de un gran error, de un enorme error, que fue esta idea que el presidente puso arriba de la mesa de la discusión actual en la política, que es la expropiación de Vicentín, era que se estaba tomando esta decisión en medio de un concurso, sin deudas verificadas, es decir, realmente no solamente interfiriendo un poder en el otro, sino haciéndolo en un momento en que es realmente muy equivocado, porque no sabemos si todos los acreedores que aparecen hoy en el listado de acreedores de Vicentín tienen deuda leal, real, y eso es parte del proceso de un concurso, verificar que la deuda que se está reclamando es cierta. Entonces, que nos va a hacer cargo de una deuda que no sabemos si es cierta a todos los argentinos con la expropiación. Yo creo que es uno más de una serie de errores que ha habido detrás de esta medida, que claramente ha sido improvisada, que claramente se ha planteado con objetivos equivocados, porque creo todos sabemos que Vicentín no tiene un impacto en la mesa de los argentinos, que Vicentín no puede ser una empresa testigo en un mercado que maneja solamente el 10%, pero que además tiene precios fijados internacionalmente. Así que yo creo que es un paso más que marca la improvisación con la que el gobierno tomó esta medida, y creo que es una buena señal de independencia de poderes. ¿Cómo ves a los diputados del Frente de Todos o del peronismo de la provincia de Santa Fe, de Perotti y de Schiaretti en esta discusión? ¿Y qué esperás de ellos? A ver, yo leí ahí que los de Schiaretti estaban declarando en contra de la expropiación. Yo espero de todos los diputados, primero que seamos muy conscientes de votar no por fidelidad partidaria, sino porque creemos que lo que estamos votando es lo mejor para los argentinos. Entonces, me gustaría escuchar con qué argumentos van a votar a favor de una expropiación, porque claramente, repito, la mesa de los argentinos, Vicentín no vende productos en Argentina, con lo cual no tiene impacto real. Ahí tiene una parte de una bodega, pero la verdad es que, salvo aquellos que consumen vino y en una porción muy minoritaria, no va a tener ningún impacto en el precio del vino, porque el vino es un mercado que se mueve mucho por marca e imagen, con lo cual tampoco puede impactar desde una empresa cualquiera. Segundo, me parece que el argumento de la soberanía alimentaria con la producción alimenticia que tenemos, que el otro día me corrigieron el número, me dijeron no uses mucho ese número porque es un cálculo de proteínas y demás, pero seguro alimentamos a mucho más, con los alimentos que producimos en Argentina, podemos alimentar a muchas más poblaciones que la Argentina, seguro que es así. Y creo que eso marca claramente, tenemos soberanía alimentaria, lo que tenemos que hacer es mejorar mucho, y estas medidas atentan contra esa soberanía alimentaria, porque lo que va a hacer esta medida es reducir la producción, igual que como en su momento Moreno intervino en el mercado de la carne y perdimos 10 millones de cabezas, y eso subió el precio de la carne, no lo bajó. Entonces, realmente creo que lo que espero es que seamos muy racionales en la discusión, y espero que sobre todo los diputados de provincias productoras que tienen mucha participación en la agroindustria como Santa Fe y Córdoba, pero también te menciono La Pampa, los diputados de la provincia de Buenos Aires y los senadores de todas esas provincias también, planteen un debate serio, digamos, y que no usemos argumentos necios o cínicos para defender algo que claramente yo lo digo con mucha claridad, va en el sentido contrario a todo lo que se quiere expresar. Y te hago una pregunta. ¿Por qué crees, si no es la soberanía alimentaria, si no es rescatar a la empresa, digamos, por qué crees que el gobierno hoy está impulsando lo de Vicentín? Y la segunda pregunta que tengo es, ¿quién crees que gobierna hoy? A ver, empiezo por el final. Yo creo que el presidente es Alberto Fernández. Creo que tiene una enorme influencia Cristina Fernández de Kirchner, pero creo que el presidente es Alberto Fernández. Y como dije el otro día en un discurso, sigo creyendo que tiene la capacidad de tomar decisiones en el camino correcto, como las que planteó en los discursos tanto del 10 de diciembre como del 1 de marzo, ¿no? Así que voy a seguir trabajando en ese sentido, como también dije en ese curso, con claridad marcando límites. Y yo, bueno, acá hay un límite.
claramente. Acá hay un límite, la liberación de precios fue un límite que hubo que marcar, los sobreprecios en los alimentos de compras del Ministerio de Desarrollo Social era un límite que había que cambiar, el tema de la salida del Mercosur. Sí, ha habido decisiones equivocadas y las marcamos en su momento, como lo vamos a seguir haciendo, y creo que hay que seguir haciéndolo. Pero también planteando alternativas. Yo creo que nuestro rol, como te decía antes, también es plantear alternativas. Hemos trabajado un grupo grande de diputados y senadores en plantear una alternativa para todo lo que es el proceso de concurso y quiebra, justamente, ¿no? Que hubiera ayudado a resolver casos como Vicentín. La verdad es que quizás el caso de Vicentín es una empresa muy grande, no podría entrar en este procedimiento rápido que estamos lanzando en un proyecto de ley, pero seguramente ayudaría y va a ser un tema muy necesario en este momento en Argentina, ¿no? Acelerar y hacer más económico, dinámico y eficiente el proceso de resolución de deudas y de concursos que tiene hoy la Argentina. Bueno, eso está ahí también. O sea, no solamente ponemos límite o decimos, creemos que esto está mal, sino que proponemos debates de cosas que creo que son muy necesarias en Argentina. Creo que hemos planteado debates como que se ha avanzado algo, el tema de la utilización de la tecnología en la educación. Desde la ley nacional no se permitía la certificación de estudios por vía remota, cosa que planteamos en su momento con el diputado Federico Pinedo, que era diputado en ese momento, y yo que fui miembro informante de la oposición, del bloque del PRO en la ley de educación, que era un error ponerlo como un límite, esa limitante. Ahora modificamos el artículo, pero por ahora temporalmente. Bueno, son las cosas que creo que hay que seguir haciendo y planteando en el debate público. Entonces, Bueno, creo que hay un presidente y en la medida que él sea el presidente, él tiene la capacidad de tomar decisiones y esperamos y trabajamos para que tome las mejores decisiones posibles. Y si no, se lo marcaremos. Eh, bueno, y respecto a por qué lo hace, yo creo que a veces el presidente, como lo hizo también con la pandemia, se entrampa en decisiones por el formato que adquiere la decisión, ¿no? Cuando uno ve que entró en la pandemia casi forzado, digamos, ¿no? Con una mirada muy, eh, muy lenta para reaccionar, la verdad es que había, había habido, una reacción muy, muy, muy tardía del ministro de Salud, que teóricamente era como el, el el principal referente del gabinete de Alberto Fernández. Eh, Creo que eso lo entrampó como lo entrampó la idea de que esto era economía o vida. Bueno, acá se entrampó de vuelta, porque entró con un discurso que después tuvo que empezar a revisar. Y yo creo que es un problema eso. Entonces me parece que lo que hay que hacer es marcar que los argumentos que se están utilizando no son argumentos sólidos, que en algunos casos son falsos, y tratar de que la decisión se revierta. Hoy el juez le marcó con claridad que la intervención no era posible. Bueno, ahí hay una de las razones por las cuales decíamos que había una decisión improvisada y apresurada cuando se tomó esta decisión de intervenir la empresa y estudiar la expropiación. Esperemos, el proyecto todavía no se presentó, así que esperemos que sigan revisando decisiones y que escuchen lo que está pasando. Esto es bueno. una muy mala noticia. De avanzar, sería una muy mala noticia para la generación de empleo y la atracción de inversiones en Argentina. Esteban, una de las cosas que yo siempre rescato de vos es que sos un optimista, digamos, sos un optimista permanentemente. Y antes de abrir digamos, vamos a abrir el micrófono a la gente que está participando. Ya tengo que se vaya preparando Emma Oliva, que hizo algunas preguntas en el chat, y vamos a ir habilitando el micrófono para algunos de los que están acá hoy participando. Por ahí la pregunta que tengo es, ¿por qué sos optimista? Por la gente, por los argentinos y las argentinas, porque como también lo dije en ese discurso en el Senado, cuando 29 senadores o 125 diputados no alcanzaron, la gente estuvo ahí presente, como creo que va a estar mañana, como creo que va a estar cada vez que vea que se está avanzando hacia un lugar que no quiere ir, ¿no? Y esto me hace ser optimista. Yo creo mucho en los argentinos, he recorrido mucho el país,
las 23 provincias, además de la Ciudad de Buenos Aires, recorrí más de 120 municipios de mi provincia. La verdad es que, y he hablado con muchos argentinos, y que son ellos los que nos garantizan ese piso republicano, ¿no? Y creo que hemos consolidado eso, creo que es algo importante que también dejamos. Yo estoy muy orgulloso del gobierno de Mauricio Macri de estos últimos 4 años, más allá de que seguramente tenemos cosas para corregir y mejorar, pero estoy orgulloso porque creo que hemos marcado un nuevo piso en muchas cosas, ¿no? En cosas muy visibles como toda la infraestructura, todo el trabajo que hizo Guido Dietrich de transporte, que hicieron desde obra pública, todas las obras hídricas e hidráulicas que se han hecho, fueron muy importantes también. Pero marcamos un nuevo piso de valores. Para mí fue extraordinario como señal hacia el futuro de mis hijos en este país que los ciudadanos se hayan manifestado como se manifestaron en contra de la liberación de presos. Creo que marcó claramente que no es solamente que hubo un cambio de lo visible, pusimos una nueva vara mucho más alta en cuanto a cómo tiene que manejarse un gobierno, y creo que hay que seguir ese camino, y que obviamente nosotros somos dirigentes y tenemos que seguir planteando visión de hacia dónde queremos ir, pero sabemos que esa base, ese piso, nuevo piso de valores que se han establecido, está muy presente y muy firme. Y eso es lo que me hace ser muy optimista. Te hago, antes de pasarle el micrófono a Emma, te hago una pregunta por un comentario que hiciste recién que me pareció interesante. Hablabas de mañana, ¿te referías al Día de la Bandera o te referías a las marchas que se están viralizando por las redes? Por el Día de la Bandera y el banderazo del Día de la Bandera. Ok. Emma, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, pero no sé dónde estoy. No ahí está, ahí te vemos. Anteojos en Argentina, divinos, Emma. Yo no me veo, pero no importa. Nosotros te disfrutamos, Emma. Bueno, ¿vos me escuchás? Perfecto. Bueno, primero contarles que en realidad yo no me olvido, y esto es importante, de la acción que tuviste vos, Esteban, cuando fuiste ministro de Educación, y fuiste el único ministro que entró, y tengo que decirlo, porque yo era en ese momento supervisora de Educación, fuiste el único ministro que entró a la escuela de la Cava, a la escuela 25 de la Cava, y que prometiste, y si no decías que ibas a renunciar, que ibas a lograr la escuela de jornada completa para los niños, que estuvieran 8 horas en la escuela. Eso es una verdadera inclusión. No es solamente hablar con X de todas o de todas, sino que eso fue una verdadera inclusión con calidad de aprendizaje, si yo no me olvido de eso. Así que la comunidad de los chicos de la Cava y de las maestras siempre están muy agradecidas y te recordamos con mucho cariño. Mi preocupación, y aprovecho que estás como educadora, es la preocupación que tenemos todos hoy de ver el avance que hay utilizando este tema de la pandemia y la inmovilización con respecto a 3 cosas puntuales. Una, el vaciamiento de nuestra obra social, que es IOMA, que están tirando fondos para sostener, aparentemente, es lo que dicen los diarios, las clínicas privadas. Otra es el tema de los aguinaldos, que se están tocando los aguinaldos en 4 veces de los docentes que ganan 80.000 pesos. Los docentes hoy están trabajando más que nunca, y los docentes de escuela pública y gestión estatal están utilizando sus propios recursos para poder llegar a las familias, haciéndose cargo de los costos de los celulares, de la notebook, que muchos no tienen. Hay muchos chicos que no llegan a esa tecnología y están pudiendo hacerlo con mucho esfuerzo. Yo quisiera un poco, y además, bueno, de lo que ya sabemos de la introducción en cuanto a la metodología de didáctica, ¿no? De entregar cuadernillos que tienen que ver con una sola misma mirada, un solo enfoque de lo que es la historia, nuestra historia. Me gustaría conocer tu opinión y cómo vamos a poder trabajar con todo esto. Mira, gracias, Emma, y la verdad que estoy convencido que la ampliación horaria, sobre todo en escuelas más vulnerables, es fundamental para la equidad educativa, ¿no? Lo hice en la ciudad, empujé en la ciudad, lo siguió Soledad Acuña ahora, y la verdad que creo que es clave. Así que fue un lindo logro. De acá son chiquititos, pero la verdad que los hemos esparcido en muchos lados. Hemos lanzado el programa de jornada extendida en varios municipios del interior, trabajando con clubes y todo, que también es otra forma también de extender el horario con actividades extracurriculares, pero que tienen que ver con
la conformación de una formación integral de los niños y niñas que para mí es muy importante. Respecto a lo que me planteás, déjame separar los temas, ¿no? El tema del idioma es un tema que todavía no se ha podido, no lo pudimos resolver nosotros definitivamente. O sea, avanzamos, creo que se hicieron cambios, pero que no se terminó de resolver. Y sé que tienen algunos problemas, lo estoy siguiendo. Me gustaría, si querés, vos tenés mi teléfono, así que, y si no lo vuelvo a poner ahí, pero que me dejes que lo siga con, ahí está, que lo siga con nuestro legislador, está Sergio Siciliano, que es diputado provincial, que fue el equipo educativo de Ariel Sanchezini, y Juan Pablo Alan en el Senado, con los que hablo regularmente y que lo pueda seguir, lo mismo que el tema del aguinaldo, que es un tema que sí sabía y que queremos marcar, ¿no? Porque acá es donde se ve el discurso real de la acción, ¿no? Y claramente ellos tienen un discurso, pero después en las acciones no lo sostienen. María Eugenia siempre hizo un esfuerzo enorme para poder pagar en tiempo y forma, inclusive tuvo que pedirle en algún momento, recuerdo cuando llegamos que tenía 200 millones de pesos en la cuenta de banco para pagar sueldos y aguinaldos en diciembre de 2015, y por la asistencia del gobierno pudo hacerlo, ¿no? Entonces me parece que hay un tema que lo tenemos que seguir y marcar, y que hay que ser muy, muy, muy claros y duros en eso. Respecto al tema de los cuadernillos, estoy pidiendo que me manden copia física. Yo estuve 6 años en la ciudad de Buenos Aires, 2 años, casi un poquito menos de 2 años en Nación. Nunca imprimí un material que nadie en la oposición pudiera decir que era levemente inclinado a mi ideología, a mi pensamiento, a mi creencia, y lo hice porque creo en la libertad de aprender y enseñar. Y creo que es fundamental exponer esos cruces flagrantes de imposición en la politización. En su momento luché mucho contra la penetración de la cámpora en las escuelas. Yo creo que es muy bueno que los jóvenes debatan política en la escuela, pero que lo hagan con una mirada plural, que les enseñemos a pensar y no que les enseñemos qué tienen que pensar, que aprendan a pensar y no que aprendan lo que tienen que hacer o decir, ¿no? Y me parece que en ese sentido hay que, de vuelta, marcarlo. Así que si tenés una copia física, porque lo único que he obtenido hasta ahora son fotos que no me sirven, lo quiero plantear, lo hemos planteado en el Senado. Ayer vino el jefe de gabinete. Entre las preguntas del jefe de gabinete estuvo una de cuadernillos para que nos informara. Así que estamos siguiendo el tema muy, muy activamente. Nos parece que es fundamental que no se imponga una mirada. Esto es Gramsci, ¿no? Así que no es nuevo ni siquiera. No es ni nuevo ni innovador, y no le ha hecho bien al mundo, ni tampoco le va a hacer bien a la Argentina. Gracias, Emma. Ahora voy con Liliana Soria. Es otra de las preguntas que hizo Liliana. A ver, estoy tratando de desmutear. Liliana. No. A ver, Liliana, voy de vuelta. Porque si lo hacemos los dos a la vez, perdonen que silencio los micrófonos, si no somos muchos. A ver, voy con Norma Kent. Norma, ¿estás por ahí? Esto de Zoom tiene un montón de ventajas. Cada uno de nosotros está en su casa participando de esta conversación, pero... Estoy acá. Ahí está. Sí. Norma Kent, ahí está. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estás? Gracias por participar. Y bueno, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Esteban. Gracias por esta posibilidad que nos brindás. Yo soy de Pigüé, provincia de Buenos Aires. Acá por Pigüé estuviste también, Esteban, cuando estabas como... ¿Puedo hablar? En el mandato, estabas como ministro. Yo no te vi, pero sé que estuviste por los medios. ¿Ahora me escuchás, Ramón? A ver. A ver, Liliana, después hablas vos. Vamos primero con Norma y después con Liliana. Bien, yo soy docente, como decía, de la provincia de Buenos Aires, de Pigüé, provincia de Buenos Aires, una colonia francesa. Estamos a 600 kilómetros de Buenos Aires.
sos una de las figuras que me representa mucho, Esteban. Tengo mucha confianza en vos y te sigo bastante. Más allá de eso, a mí, entre otras cosas, me preocupan, bueno, Emma Oliva recién ¿Puedo hablar? fue muy clara con lo que dijo, a lo que yo adherí, de la preocupación que tenemos los docentes. Yo soy docente de secundaria, todavía en actividad. No he recibido esos cuadernillos, sé que para algunas escuelas llegaron y los han usado. En el caso de donde yo trabajo, no. Pues cuando uno tiene directivos bien ubicados, no, esas cosas no pasan. Pero el problema también, o la inquietud que tengo, entre otras muchas, Esteban, es una... Se te cortó, Norma. Norma. Se cortó. Cuando estaba diciendo los cuadernillos, se cortó. Ahí está. Norma, ¿estás ahí? Sí, estoy Ahí acá. está, dale. Sí. Perdón. Bueno, sí, los cuadernillos, yo No, eso sí, cuando empezaste a decir la inquietud, ahí se cortó. La inquietud, el IPS, que es la caja de jubilaciones nuestras de la provincia de Buenos Aires, gran preocupación porque van y vienen y van, que sí, que no, los gremios, bueno, ausentes o semipresentes. Esa es una inquietud. Y otra cosa que te quiero pedir como ciudadana, no nos dejen solos, defiéndanos, sean una buena oposición, una oposición clara y contundente para no dejar avanzar a esta gente, que esto viene por todo, va por todo, por más, por mucho más, y bueno, son temerarios. Yo los califico, los adjetivo, aunque no le gusten los adjetivos al presidente, son temerarios, nada lo hacen todo a sabiendas y son personas del mal directamente, así yo lo pongo entre comillas. Eso, esa es mi inquietud. Bueno, gracias, Norma. Entre otras cosas. Un saludo grande y muchas gracias. No, gracias a vos y gracias por el trabajo de docente, la verdad que los admiro, las admiro y los admiro mucho a todos. A ver, el IPS, la verdad que es un tema largo. La provincia tiene un problema fiscal financiero de larga data, con lo cual siempre es una tirantez. Hoy tiene asistencia del gobierno, con lo cual no veo un problema de base, pero es otro tema que hay que seguir. La provincia, María Eugenia lo dijo cuando asumió, y por más que avanzamos, no resolvimos en 4 años los problemas de financiamiento y básicamente de quiebra. Dijo, estoy asumiendo una provincia quebrada, María Eugenia, con mucha claridad. Y es la verdad. Y te repito, no es que tiene resueltos los problemas. Y en un año como este, donde cae la recaudación y todo, va a ser todo mucho más tirante. Por eso hay que estar encima. Por eso hay que poner las prioridades, ¿no? Y me parece que claramente el cobro de jubilaciones, obviamente el cobro de salario docente es clave, y por eso me interesa seguirlo. Así que lo mismo que a Emma, anotate mi teléfono y sigámoslo. Si ves que hay algún problema, lo estoy siguiendo, como te dije, con Sergio Siciliano y Juan Pablo Alan, pero estamos para ayudar. Después, respecto al otro tema y la inquietud respecto a si vamos a estar, Norma, nosotros estamos, no nos vamos a ir. Yo tengo 5 hijos, estamos acá en la Argentina, estamos en la provincia de Buenos Aires, queremos vivir acá y vamos a ponerle un límite todo lo que podamos hasta las últimas consecuencias. Es decir, nosotros creemos que tenemos que ganar elecciones para gobernar y perdimos una elección. Pero que vos gobiernes la Argentina no quiere decir que vos puedas hacer lo que quieras con la Argentina. Este es el punto. Y ese límite lo vamos a fijar y lo vamos a poner y lo vamos a plantear con claridad, con firmeza y con vehemencia en el caso que sea necesario. Así que eso te quiero dejar la tranquilidad, y si, de vuelta, tenés mi teléfono, si crees que en algún momento no lo estoy haciendo, me decís, Esteban, me parece que en esta no estás haciendo. Y entonces subiré el tono si hace falta para mostrarte que sí, estamos ahí permanentemente marcando, siguiendo los temas. Obviamente hay mucho del trabajo del legislador, que es de control, que quizás no se vea, pero si vos ves, y le puedo dejar a Ramón después para través del correo que hayan dejado, acercarle todas las preguntas que le hicimos al jefe de gabinete para tener la información, la respuesta que nos dio y cómo vamos a seguir avanzando sobre eso en ese trabajo. Y también cómo hemos marcado con los 29 senadores el límite que tienen no tienen los 2/3 para
nombrar a Rafeca, para nombrar a jueces en la Corte, para hacer lo que quieran con el Senado, con lo cual creo que tenemos un buen piso ahí. Y si no, también están los diputados, que son 124, bastante más cercano a la mayoría, y lo que tenemos que hacer es seguir construyendo y trabajar para que el año que viene podamos lograr mayor equilibrio aún en el Senado y quizás una mayoría propia en diputados. Y entonces empezar a marcar el camino, como lo hicimos en su momento, en el 2009, no sé si lo recordás, pero que ganamos la elección de medio término y logramos en diputados un bloque mayoritario, uniéndonos todo lo de la oposición. Entonces me parece que hay que trabajar, saber que realmente estamos trabajando unidos, muy unidos, y que estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos de representarlos a todos ustedes. Bueno, yo ahora le voy a dar la palabra a Silvia, que está también haciendo preguntas y me parece interesante, y después, antes de escucharla a Silvia, quiero que los que estamos acá respondamos una encuesta que tiene que ver con algo de lo que, si Dios quiere, vamos a contar en un ratito con Diego El Colo Santilli, pero me parece que es interesante que antes de tener la reunión o la conversación con Diego Santilli, el vicejefe de gobierno, que por favor contesten esta encuesta, y después le voy a dar la palabra a Silvia. Vamos a tener un tiempito para que podamos todos responder. Cada uno tiene en su computadora. Es divertido porque yo voy viendo el resultado, no voy a soplar el resultado de cómo viene la encuesta, pero les voy a decir que una de las dos preguntas viene palo y palo. Pero tiene que ver con parte de lo que íbamos a hablar. Está Liliana también, Ramón. Está Liliana ahí también. Está. Ahí vamos con Silvia. Ya vamos a terminar en un minuto la encuesta, cuando se cumpla un minuto, y vamos con Silvia, y después seguimos las preguntas. Muy pareja la primera pregunta, voy a decirles. Yo no le puedo... Bueno, ya se cumplió un minuto, vamos con Silvia, ¿estás por ahí? Silvia. Pero esto Zoom a veces me... Silvia, te veo por ahí. Y si no, voy a probar a Eduardo Javier Grodek. A ver, Silvia, el primero que... Pero... Qué cosa esto del Zoom. A ver, Eduardo, ahí te estoy tratando de quitar el mute del micrófono, el silenciado del micrófono. Bueno. Vamos con otro. Ahí está Eduardo Sosa. Eduardo, ¿estás por ahí? Ya veo que... Sí. Ahí te veo. ¿De dónde sos, Eduardo? Gracias, Ramón, por la palabra. Y gracias, Esteban, por tu presencia. De Capital Federal, de Colegiales. Qué bueno. Bueno, ¿cuál es la pregunta que tenés para Esteban? Y tengo muchas, pero bueno, te lo voy a tratar de resumir. Dale, a ver. Lo de Vicentín, por supuesto, creo que tenemos que seguir luchando por la propiedad privada. Yo antes les manifestaba acá por el chat que independientemente de la participación política, tenemos una ONG que defiende a los usurpados en la Argentina y queremos luchar por esa defensa de la propiedad. Después, desde el punto de vista político, una pregunta que era básicamente el proyecto que tiene el oficialismo respecto de anular las PASO para el año que viene y cuál va a ser nuestra actitud y cuál va a ser la respuesta para poder neutralizar esa actitud. Bueno, gracias. Primero, Eduardo, y te felicito por el laburo. Yo creo que la propiedad privada es un principio muy importante, así que esa lucha que tenés, de vuelta, anotate en mi teléfono, estoy a disposición si puedo ayudar en algo, me parece que es muy importante. Respecto al proyecto en sí, yo creo
nosotros hemos marcado diferencias con el esquema actual de PASO, que era el costo inútil a veces cuando no hay interna. Pero a nosotros nos parece importante la interna, nos parecen importantes las PASO, con lo cual lo que estamos trabajando es sobre el proyecto alternativo que en su momento presentamos, que era que hubiera una primaria, que hubiera apertura para una primaria, y en caso de que no haya candidatos, no se realiza. Entonces ahí está ese ahorro para los contribuyentes, pero en el caso de que haya más de un candidato en un partido, pueden hacer la primaria. Creo que es una alternativa interesante y es la que estamos trabajando con varios senadores. Gracias, Esteban. Acá una de las preguntas que me llega de un amigo es, ¿qué te pareció nosotros que fuimos parte del gobierno nacional durante 4 años y vos durante ese tiempo fuiste ministro de Educación? A mí me tocó ser presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Sabíamos que Marcos Peña iba como jefe de gabinete todos los meses a alguna de las cámaras a hacer un informe de gestión. Y bueno, ayer vimos que por primera vez en estos 6 meses de gobierno que lleva el gobierno nacional, aclaro que es una obligación prevista en la Constitución para el jefe de gabinete. Ayer vimos que fue la primera presentación que hizo Santiago Cafiero como jefe de gabinete en el Senado de la Nación. ¿Qué lectura haces vos de esa presentación de Cafiero? ¿Dejó la sensación de que rindió cuentas, de que contó el estado de la nación? ¿O te quedaste con sensación agridulce de que no respondió las cosas que vos creías que tenía que responder? No, creo que no respondió todo. Creo que, la verdad, para ser franco, el laburo de respuesta de preguntas por escrito fue mejor que la presentación de él ayer. Pero bueno, me parece que era la primera. Yo recuerdo la primera vez que fui a hacer un informe a la legislatura, también fue una experiencia bastante desafiante. Me parece que es importante que se tome algo que sí lo plantearía Ramón, que no me gustó, que es hay que tener un tono constructivo en el debate político. Me parece que es muy importante que entendamos que con la diferencia que tenemos, no podemos estar en tonos confrontativos y violentos, pues no sirve. Me parece que en algunos casos la presentación tuvo una mirada más de hablarle al oficialismo que a la oposición. Y yo creo que esos informes de jefe de gabinete son más para la oposición que para el oficialismo. Nosotros, de hecho, en nuestros 4 años, nosotros no hacíamos preguntas, dejábamos que la oposición hiciera las preguntas, que obviamente siempre tiene otras preocupaciones, y una manera que se conozca más las dudas que tiene la oposición. Nos parece que es parte del rol. Eso no sucedió ayer, y creo que es algo para mirar y cambiar, ¿no? Perfecto. Bueno, voy a... Laura, a ver, Laura Pisu, que también hizo, ahora no la encuentro en el... A ver, vamos a buscar... Perdonen esto, pero... Claudio Romero, lo veo ahí. Alguien me pregunta por WhatsApp de la producción frutícola en la provincia de Buenos Aires. No sé si... Ahí está Claudio Romero, a ver si podemos... Que también es otra de las preguntas, creo que no es el Claudio Romero que conocemos. A ver, Claudio, ¿estás por ahí? Sí, ¿escuchan? No es el que conocemos, Esteban. ¿Cómo estás, Claudio? ¿De dónde sos primero? Primero, gracias Primero, somos varios. Primero, les agradezco por la participación. Lo estoy siguiendo. Estoy siguiendo toda la movida que están haciendo, que es muy interesante. Primero te quiero felicitar a vos, Ramón, ya que mis padres pertenecen a tu partido, San Isidro, y yo soy de Palomar. De Palomar, exacto. Bueno, gracias. Mañana voy a andar por San Isidro, asistiendo a mis padres. Así Perfecto. que fundamentalmente le preguntaba a Esteban cómo ve hoy a este gobierno la perspectiva desde su mirada, la educación, ya que Esteban ha hecho un desempeño excelente
en su gestión como ministro, tanto en Cava como en Nación, y también los que lo siguieron a Esteban, o sea que después pasó a pertenecer al Senado. Entonces me gustaría la mirada que tiene Esteban con respecto a este gobierno, o la perspectiva, cómo lo ve de acá hasta que finalice el mandato. Claudio, en el área educativa me preguntabas, ¿no? Exactamente. Sí. Mira, yo creo que hay como en otras cosas, hemos planteado unos cambios de paradigma también en educación, que tenía que ver con poner la mirada en los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? El centro del sistema para nosotros era el alumno, el estudiante, y la mirada tenía que estar ahí. El docente era una pieza fundamental, porque es el que finalmente logra o no que el estudiante aprenda. Entonces, con esa mirada, el sistema como un generador de aprendizaje, el docente es justamente aquel que transforma su conocimiento en aprendizaje de un tercero. Y con esa mirada trabajamos en la ciudad y en Nación. ¿Qué quiere decir esto? Primero, darle al estudiante todas las posibilidades que tenga de mejorar sus condiciones. Esto que decía, hablábamos antes con Emma, ampliar los horarios, la jornada extendida, actividades extracurriculares, el acceso a la tecnología. Nosotros en la ciudad no solamente dimos computadoras, esto es algo que hoy quedó medio perdido, pero nosotros hicimos una red inalámbrica en toda la ciudad de Buenos Aires para que los estudiantes pudieran acceder a internet desde su casa también, en forma gratuita, con la misma computadora que se llevaban a su casa. Y esto fue una transformación muy grande. Pero además, que es algo que también se olvida, nosotros le damos primero computadora a los docentes, porque primero nos importaba que los docentes conocieran la tecnología, la manejaran, antes que le llegara a los estudiantes. Tuvimos casi un año antes de darle la primera computadora a los estudiantes, porque se la daban primero a los docentes. Y esto era algo que el Conectar Igualdad no hacía. El Conectar Igualdad nació como un programa de entrega de computadoras a los estudiantes, no a los docentes. No le entregamos una sola computadora a los docentes. Cuando nosotros lo hicimos en el Plan Sarmiento, comenzaron a hacerlo en el Conectar Igualdad, pero con la diferencia que a los docentes le entregan la misma computadora que a los estudiantes, y nosotros le damos una computadora que podía trabajar mejor, porque tenía más potencia, con las distintas computadoras de los estudiantes. O sea, un programa pensado desde lo educativo y no desde la entrega de un material. Y esa mirada pedagógica estaba en cada una de las políticas que implementábamos. Cambiamos la formación docente. Escuela de maestros en la ciudad, después una mirada absolutamente innovadora en el Infot, con un foco primero en la comprensión lectora, porque era lo que más nos interesaba como política avanzar. Si alguien no comprende textos, difícilmente puede aprender por sí mismo, entonces poner un foco en eso. Y luego cuando yo me fui, Alejandro Finocchiaro lanzó el programa de mejora de aprendizaje en la matemática. Siempre foco en aprender y en política específica. ¿Y por qué era innovador esto? Porque nosotros concentramos todo el programa de formación continua en el aprendizaje de herramientas primero para la lectoescritura y la comprensión lectora, y luego para la matemática. Con lo cual fortalecías mucho la llegada al maestro de herramientas nuevas para mejorar su acción pedagógica. Y además medimos la evaluación, no como una herramienta punitoria, sino como una herramienta de construcción de mejor política, de comprensión y diagnóstico de la situación en el sistema. Fue algo que en la ciudad creamos el instituto, que hoy dirige Gabriel Sanchezini, que fue ministro en la provincia, que hoy dirige el Instituto de Evaluación en la ciudad, pero que era además un instituto que hacía estudios permanentes sobre información del sistema, que podíamos mejorar, con información que no era para nosotros solamente, sino que era además principalmente para los docentes. Nosotros le devolvíamos a los docentes mucha esta información para que ellos, a partir de saber quién aprendía qué, cómo lo aprendían, por qué una escuela aprendía mejor matemática que otra, entonces tratamos de ver qué hacía mejor esta escuela, que le hacía que los estudiantes mejoraran su resultado en matemática, contra otra, con estudiantes del mismo perfil, o en el mismo barrio, en la misma zona, en la misma región. Bueno, esto lo llevamos a nivel nacional, con las pruebas a aprender. Y lamentablemente lo que veo, para serte franco, Claudio, es que muchas de estas medidas, estas políticas,
el gobierno no está siguiendo, ¿no? Y yo creo que hay que hacer un planteo, lo hicimos también, es temprano, está la pandemia, así que abro ese crédito, pero en el discurso público uno ya ve que hay una mirada distinta. Un día vino mi hija de 15 años, ayer cumplió 16, y que está en cuarto año, y me dice, claro, no voy a estudiar más. Es bastante irónica como yo a veces, y le digo, ¿cómo no vas a estudiar? No, papá, el ministro de Educación dice que no vamos a repetir el año. Entonces, si el ministro de Educación dice no vamos a repetir el año, ¿para qué va a estudiar? Y digo, esto es lo que a veces no comprendemos los dirigentes, que estamos dando un ejemplo. Cada vez que hablamos, cada vez que decimos, cada vez que actuamos, sobre todo, estamos dando un ejemplo. Entonces me parece que veo una mirada equívoca, y eso me preocupa. Le sumo a los cuadernillos, que es algo que está más, lamentablemente, en esa mirada, ¿no?, de la cámpora queriendo entrar en las escuelas secundarias, tomándonos las escuelas secundarias en su momento, haciendo una acción política no para defender la escuela pública, no es verdad eso, era una acción política para atacar al gobierno de turno, porque no hacían toma de escuela en la provincia de Buenos Aires con escuelas que estaban mucho peor que las nuestras en infraestructura, ¿no? Nos agarraron en medio de un programa de renovación de escuelas a tratar de marcar que nosotros teníamos problemas, y cruzabas la General Paz, la situación era mucho más precaria sin ningún tipo de reacción de la Cámara. Entonces, no había una búsqueda real de defender la escuela pública, sino de hacer política en contra, como está pasando hoy en muchos casos también, y pasó con los gremios docentes, ¿no? Hacían paro en un lado y no en el otro. Entonces yo creo que hay que tratar de erradicar eso, esa mirada partidaria, no política, partidaria de la escuela. Que vayan todos los partidos a debatir, que vayan todas las juventudes a debatir, que podamos comparar una cosa con otra. Eso creo que es mucho más rico para los chicos como experiencia pedagógica, y la escuela tiene que ser una experiencia pedagógica. Así que me parece que todavía es temprano para medir cómo va a ser este gobierno. Las primeras señales no son buenas. Bueno, gracias, Esteban. Ahí hay algunas preguntas que tienen que ver o algunos comentarios de alguna gente que se suma al Zoom para mandar comentarios en el chat. Me parece que las agresiones hablan del que las emite, no del que las recibe, así que a mí, por lo menos en lo personal, no me preocupan. Ahí la veo a Laura Plaul, a ver si, Laura, podemos hablar contigo y darte el micrófono. A ver, Laura. No es tan fácil esto de la computadora. Ahí. Laura, ¿estás por ahí? A ver. Vamos de vuelta con Eduardo Rodek, a ver si está por ahí. Pero no está tan fácil esto, che. Acá. Susana Mari. A ver, vamos con Susana Mari del Pro San Isidro. Ay, no la conozco, pero... Está difícil esto de... A veces cuando... Hola. Ahí está. A ver quién habla. Hola. Susana. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por... Hace poquito que estoy en San Isidro. Siempre participé desde Cañuelas. Me mudé en marzo. Bueno, bienvenida a San Isidro, lugar lindísimo de la provincia de Buenos Aires. Muchos de los que estamos acá somos de San Isidro, así que especial cariño porque hables desde San Isidro y de recibirte en San Isidro. A ver, siempre fui de la zona norte, pero bueno, nada, estoy siempre colaborando con el PRO desde 2015. He tenido oportunidad de estar con Esteban en reuniones. Y bueno, me gustaría mucho participar de San Isidro. Estoy muy preocupada por todo lo que es este problema de falta de trabajo. De hecho, estoy muy afectada en este momento porque yo soy independiente. No hemos recibido ningún tipo de ayuda a los monotributistas, como dicen.
y la verdad es un tema que me preocupa en el sentido no personal, porque como bien dice mi hijo, todavía tengo para comer, ¿no? Pero sí a nivel general, porque es como que estamos atados, ¿no? Porque por un lado te dicen una cosa y por otro lado después hacen otra, ¿no? Los monotributistas no estamos recibiendo ayuda, no sé quiénes serán los monotributistas que reciben ayuda, y bueno, desde nuestro partido me gustaría ver qué podemos hacer para solucionar este problema, que yo sé que a nivel mundial estamos mal económicamente, ¿no? Por todo esto. Pero tampoco tenemos que permitir que nos engañen como lo hicieron durante 12 años. Susana, gracias por la pregunta. La verdad es que yo soy optimista, como dije antes, pero claramente estamos viviendo tiempos duros y vamos a vivir tiempos más duros todavía. Económicamente, como decís, no solamente quizás por alguna influencia de políticas locales, sino porque además la situación mundial va a ser dura, y creo que lo que nosotros tenemos que hacer es pensar cómo, y lo estamos haciendo, ¿no? Estamos planteando algunas alternativas para ver cómo salimos lo mejor posible de esta pandemia, olvidándonos ya de la cuarentena, ¿no? De la pandemia en sí, y el impacto que va a tener en la economía de todos los países. Pero lo que hagamos ahora puede tener un impacto positivo en eso, y por eso me parece tan importante que unidos planteemos propuestas y alternativas como lo estamos haciendo. Creo que el camino es ese, creo que hay mucho potencial, pero que tenemos que trabajar entendiendo que vamos a vivir momentos duros, pero que no podemos aflojar, no podemos darnos por vencidos, no podemos dejar que el miedo nos domine. Ellos quieren a uno de ellos, no me gusta generalizar porque no es así, no son todos, pero hay muchos de ellos que quieren usar el miedo como un factor para paralizarnos, para que no nos movamos, para que no salgamos, para que no nos expresemos, no caigamos en el miedo. Tengamos respeto por el otro, respeto por el virus, respeto por nuestra salud, muy importante. El virus es un virus contagioso, hay que tomar las medidas. La pregunta recién, medio equivocamente, porque decía sí, no, pero te planteaba dos alternativas, pero digo, la pregunta decía si creemos que el gobierno tiene que dejarnos a nosotros tomar responsablemente la decisión o no. Y yo creo que tenemos que ser responsables, ¿no? Y tener respeto al virus también, pero no miedo. No dejemos que el miedo nos domine, no dejemos que la desazón nos domine, y no por sí optimismo, sino porque tenemos la esperanza, el convencimiento y la esperanza de que podemos ganar elecciones, de que podemos gobernar, de que tenemos que mejorar. Estoy orgulloso de los 4 años de Mauricio Macri, pero creo que podemos mejorar la tarea que hicimos para el futuro, y estamos trabajando en eso también, cada uno de nosotros. Ese es el camino a recorrer. Un país no se construye de a pasos agigantados, sino lentamente se va construyendo, porque las bases que construyamos lentamente van a ser mucho más sólidas. Y creo que ese es el camino. Recién alguien me preguntaba, Ezequiel me preguntaba por la industria frutícola de la provincia, tiene un enorme potencial. Ahora en Sierra de los Padres están creciendo una producción que no existía ahí, que de kiwis, que vamos a poder exportar. La provincia de Buenos Aires tiene el potencial de exportar casi $600 millones de frutas y hortalizas. Bueno, ese potencial hay que desarrollarlo y tratar de que lo que hagan no lo destruya, ¿no? Por eso es tan importante la batalla por Vicentín. Por Vicentín, no, por todo el arco agroindustrial argentino, que tiene un enorme potencial de crecimiento, no de sostenimiento, de crecimiento y de creación de empleo. Así que no entiendo tu angustia, y creo que lo que tenemos que hacer con la angustia es transformar en una energía positiva que nos haga sostenernos en pie para enfrentar los desafíos que tenemos por delante, que son muchos, pero que son realmente desafíos que podemos superar para construir la Argentina que queremos. Bueno, gracias, Esteban. Ahí estoy chateando con Diego El Colo Santilli, está terminando su reunión en La Plata y en un ratito se suma. Yo le quiero agradecer a Esteban, que se prestó poquito tiempo antes de que arranque esta reunión a sumarse. Levanta la mano y hace así, tiene 5 hijos, tiene que ir a cocinar. No, y entonces... 5 minutos, eso además, tengo que ir a cocinar porque
porque estoy ahora de padre soltero, mi mujer salió, con permiso, ahí tiene autorización. 5 minutos antes de la reunión, digo, me avisaste. Bueno, por eso, la verdad que te agradezco, Esteban. Voy a, si querés, Esteban... ¿no? La verdad que, como te dije la otra vez, Ramón, me parece, que este esfuerzo que estás haciendo semanalmente de darnos un espacio a nosotros y poder conversar con vos y trabajar con toda la gente que escuche lo que estamos haciendo, me parece que es muy importante para nosotros. Admiro mucho tu laburo en San Isidro y además obviamente te voy a acompañar hasta que seas intendente en el 2023, pero creo que lo que tengo que agradecerte, por lo menos de mi parte soy yo, agradecerle a todos ustedes por estar ahí, por las preguntas, como mensaje de cierre mío, por lo menos, simplemente esto: no dejemos de estar, no dejemos de compartir, de escucharnos, de conversar, de dialogar. Tenemos un país hermoso que tenemos que construir, un país con un enorme potencial y una provincia que también tiene ese mismo potencial, con lo cual tenemos todo para ser el país y la provincia que queremos. Simplemente tenemos que seguir trabajando nosotros. No, así como no nos caímos el 27 de octubre ni el 10 de diciembre, no nos caigamos ahora. Esto es un desafío más que tenemos en el camino a esa construcción. Así que gracias de corazón, Ramón, y gracias a todos ustedes. Mi teléfono está ahí a disposición de todos para escribirme. Yo, bueno, te agradezco a vos, como dije, una de las primeras reuniones que hicimos fue con Esteban. La política te da un montón de momentos lindos, también momentos amargos, y haberte conocido a vos hace ya casi 20 años, más de 15 años, es una de las alegrías que me dio la política, así que agradezco la amistad que tenemos. Siempre le cuento a Esteban que cuando él tuvo su 5º hijo, yo decía, ¿cómo podés tener 5 hijos? Y ahora que yo estoy con 5 hijos, me acuerdo perfectamente ese momento. Y el otro día, acá en San Isidro se puede dar la vuelta a la manzana con los chicos, y yo a la mediodía y a la noche trato de salir con los chicos para que salgan un poco de casa, y una señora me dice, ¿cómo vas a tener 5 hijos? Y yo les mostré a los 5 que estábamos de vuelta, ¿cuál de esto devolverías? Y la verdad que, bueno, así que de vos aprendí también esta idea de tener familia grande y todo lo que eso te da, así que te agradezco. Y voy a darle pie a Esteban para que salga y que tiene que hacer compromisos familiares, y voy a compartir con ustedes los resultados, y voy a hablar un poquito antes de que se sume Diego Santilli, que se está por sumar. Así que lo despedimos a Esteban. Muchas gracias, Esteban. Vamos, ahí estamos viendo los resultados. La segunda pregunta, había algunos comentarios respecto de si estaba o no bien formulada, y efectivamente creo que era ambigua, pero la primera pregunta, y esto en un ratito se va a sumar Diego, si Dios quiere, y tiene que ver con algo que charlábamos con Diego Santilli antes de arrancar la reunión, digamos. Nosotros queríamos hablar con Diego de tres niveles, ¿no? La pregunta de la charla era, ¿se acerca el pico de la pandemia? Y la primera pregunta tenía que ver con la dimensión sanitaria del coronavirus. Y un poco lo que vemos ahí es que el 51% de la gente, lo que estamos hoy acá, casi 1000 personas, le perdimos el miedo al coronavirus. El 49% todavía no. Y me parece que eso habla un poco del momento que estamos viviendo. Creo que esta cuarentena que se nos hizo muy larga a todos, lo que hizo fue que en el momento pico de la pandemia, en el momento más sensible de la pandemia, le hayamos perdido el miedo al coronavirus. Y un poco lo que queríamos discutir con Diego, cuando se sume un poquito le vamos a hacer la pregunta, tiene que ver un poco con esto, digamos, uno puede tener una mirada crítica respecto de la extensión de la cuarentena, uno puede tener una mirada crítica respecto de algunas cuestiones que están pasando durante la cuarentena, pero lo que uno no puede negar que es que el coronavirus es un virus peligroso, que está generando mucho daño en muchos lugares del mundo y también en la región. Digo, tenemos los ejemplos de Chile y de Brasil como los lugares donde está generando mucho daño. Y la segunda pregunta, que tiene que ver también con otra de las cuestiones que hablábamos con Diego Santilli antes de arrancar la reunión, tenía que ver con para dónde tiene que ir hoy. Bueno, el 93% dice que sí, voy a
frenar de compartir resultados así. La segunda pregunta tiene que ver con cómo tiene que ser la cuarentena hoy y para dónde tiene que ir. Y un poco lo que nosotros apuntábamos y charlábamos con Diego, el vicejefe de gobierno, obviamente, antes de la reunión, tiene que ver con tratar de, primero, ser conscientes del riesgo que la cuarentena implica y poner en evidencia que parte de lo que tiene que venir, la etapa que viene de la cuarentena, tiene que ver con la responsabilidad individual, con cada uno de nosotros entendiendo la situación que vivimos, entendiendo que vivimos una situación única en el mundo y en nuestra historia, y que tenemos que ser responsables, y que las medidas de cuidado tienen que nacer primero de nosotros y después del gobierno, eventualmente, pero sobre todo de nosotros. Entonces, parte de lo que queríamos plantear con Diego tiene que ver con esta idea de la cuarentena responsable, descansar en la libertad individual de los argentinos, descansar en lo que cada uno de nosotros puede hacer para que seamos nosotros los que aprendamos a cuidarnos. Por supuesto que también íbamos a hablar con Diego de la dimensión económica y la dimensión política de la cuarentena, pero quiero, antes de ver si logramos que se sume Diego, por ahí quizás algunos de ustedes que tengan algunas preguntas vinculadas con la política en general que yo pueda responder, o con, ahí está, me parece que se está sumando Diego, a ver, increíble, parecía que estuviera, a ver Diego, ahí veo un iPad de Diego. A ver. Es grande, Diego, Colorado, qué grande. Bueno, la verdad, me volvió el corazón al cuerpo, gracias Diego. Habíamos charlado durante la semana que vos ibas a contar, ibas a participar de este Zoom, una alegría inmensa contar con vos. Sabemos que es un día muy complicado y que estás volviendo de La Plata, que tenías una reunión, y yo les contaba recién a los que están, la vamos a hacer corta porque ya es muy tarde para vos y es muy tarde para los que llegaron puntualmente. Hablábamos con vos hoy al mediodía de las tres dimensiones del coronavirus: la dimensión sanitaria, la dimensión económica y la dimensión política. Por ahí quizás agradecerte, por supuesto, que hoy te sumes a esta reunión y que nos hagas un comentario respecto de estas tres dimensiones de la cuarentena, y que acá hay casi 800 personas que están hoy acá escuchándote. ¿Qué comentario tenés vos hoy para hacernos respecto de las tres dimensiones de la cuarentena? Bueno, primero, buenas noches. Hola, Ramón. Perdón, ¿podés sacarte el barbijo, me parece, o estás en el auto? Lo que pasa es que estoy en el auto. Pero esperá que paramos. Vamos a parar. No, está bien. No. Vamos a parar el camino y dame un segundo, está parando. Guarda con dónde parás. No, ahí estamos. Paramos en el camino y lo bajé a mi chofer. ¿Qué querés que haga? Estábamos, mirá, queda al lado del chofer, lo bajé, pobre, un cachito, pero bueno. Pero perdón, primero pido disculpas. La verdad que tuvimos una larga reunión con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y todo su equipo. Son días difíciles, días de mucho movimiento, ¿se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Días de mucho movimiento, días de mucha tensión y obviamente con la curva en ascenso. Y por eso pido disculpas. No me gusta llegar tarde, me gusta estar en todo, sobre todo 800 personas que nos están mirando, aunque sea una, para nosotros es importante y una vez más les pido disculpas, pero las reuniones estas sabes cuándo empiezan y nunca cuándo terminan. Y bueno, no terminaba, después de la conferencia de prensa, y bueno, ya estamos, ahora estamos en camino de vuelta. Primero, decirles que las dimensiones, la dimensión de la pandemia es, nosotros nos preparamos y trazamos un plan estratégico en la ciudad de Buenos Aires que implicaban tres dimensiones. La primera dimensión es el aislamiento, que era lo que fue el ASPO, lo que se llama aislamiento preventivo, social y obligatorio, donde la gente, el día que el presidente tomó la decisión, anunció la decisión, 90% de la población o de la movilidad fue lo que se cumplió. O sea, cumplió el 100% porque el otro 10% eran los servicios esenciales, ¿viste? Los que nos cuidan, los que nos protegen, los de la alimentación y los de abastecimiento, con lo cual tuvimos un altísimo cumplimiento de esa pandemia. Ahora, ese cumplimiento sucede porque la sociedad empezaba a aislarse de alguna manera. Yo siempre cuento, Ramón, que
el día lunes que empieza esa semana, donde Alberto Fernández toma la decisión el jueves a la noche, el lunes la movilidad empezó a caer, empezó a caer. Cuando el presidente toma la decisión, ya era menos 30 la movilidad en la ciudad de Buenos Aires. Ya se había caído un 30% la movilidad de la gente en la ciudad, con lo cual la gente ya estaba tomando esa decisión. A partir de la decisión presidencial, se va al 90, el 10 tiene que ver con las cosas esenciales de la gente. Después, ese era el primer tema, el aislamiento. Segundo, la planificación. Nosotros sabemos que íbamos a tener pacientes leves, pacientes moderados y pacientes de terapia intensiva. Y para todo eso hicimos un programa. Contratamos 40 hoteles, establecimos 2.500 camas de hotel. ¿Para quién? Para el paciente leve. Y todo eso que yo estoy contando así tan sencillo, no fue una cosa de la noche a la mañana, porque hay que atender los hoteles, necesitamos tener voluntarios. La primera fase eran los repatriados, recuerden. La segunda fase pasa a ser ahora las personas que están, digamos, en internación leve, digamos, el que dio confirmado y va a leve. Pero un segundo me pongo el barbijo porque tenemos que correr el auto acá de camino. Un segundo. Dale, seguí. No, pero perdón, no sabía que te ibas a frenar. Seguí con el barbijo y seguimos hablando, es muy tarde y vos tenés que volver a tu casa también. Dale, no pasa nada, podemos esperar. Escuchame, un rato más, un rato menos. Te esperaron una hora, no puedo yo hacerlo por ustedes, así que corremos el auto y ya nos seguimos. Hubiera esperado que estés con un barbijo de River, digamos, una color de River. Bueno, sí, pero hubiera puesto con todo cariño y todo amor, te aviso. Entonces, esos eran los pacientes leves. Después preparamos el sistema para los pacientes moderados. Ya eso es internación, ya eso está hablando de hospital. Y entonces en esa internación, nosotros, para darles un ejemplo, para quien nos está escuchando, tenemos que hablar del sistema público y del sistema privado. Para el sistema público, la Ciudad de Buenos Aires tiene 4.100 camas de internación en el sistema público. Pero teníamos que poder separar y los hospitales de la ciudad tenían que poder seguir trabajando con otras patologías, oncológicos y otros tratamientos que se dan en nuestro sistema y armar algo paralelo para COVID exclusivamente. Y ahí diseñamos unas 1.400 camas, 1.300 camas exactamente de internación COVID moderado. Y el otro gran problema, las camas de terapia intensiva. Entonces vos tenías, porque el paciente oncológico que está en terapia intensiva, bueno, puedes decirle, no, mira, ahora salís para que te atienda COVID. No es así. Entonces, construimos 300 camas de COVID de terapia intensiva fuera de las 115 de camas de terapia intensiva para la actualidad, para manejar las otras patologías. Hoy las camas de terapia intensiva ya son 400. Entonces, toda esa etapa fue la que nos llevó con el equipamiento, y porque esto no es solo no solo la infraestructura, sino atrás está la logística. Salimos a contratar médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, salimos a contratar tubos de oxígeno, todo lo que implica armar este tipo de situaciones. Y la tercera fase de la pandemia, Ramón, es el testeo, en lo que estamos ahora. Testeo que empezamos, recuerden, en el Malbrán, con 100 casos diarios se podía testear, hisopar, llevamos el hisopo, el PCR, el Malbrán, 100 por día. Hoy estamos en 1.800 casos, camino hacia 2.000 casos día, Ciudad de Buenos Aires. Día, Ciudad de Buenos Aires. ¿Eso es mucho? Ojalá pudiéramos hacer 4.000 días. Pero también hay que ser inteligente a la hora de testear. No es que testeas por testear, no es que voy por la calle testeando PCR a la gente. Nosotros establecimos una estrategia que ustedes la habrán visto en los medios, cuando pasamos de 82 casos a 400 diarios, que fue, vamos con la estrategia de supresión. ¿Qué es la estrategia de supresión? Empezamos a ir a los barrios vulnerables, barrio 31, 11-14, empezamos por ahí, y dijimos, bueno, vamos a ir a buscar aquel que es contacto estrecho. Imaginémonos que uno de ustedes tenga coronavirus y que una persona contacto estrecho, un familiar, un amigo que estuvo con contacto estrecho, lo que se hacía hasta hace un mes era dejar que evolucione la enfermedad de esa persona. Pero esa persona, mientras que evolucionaba la enfermedad, o no evolucionaba, podía contagiar, porque el asintomático contagiaba. Entonces, ahí con Quirós decidimos, bueno, vamos a ir a testear a la gente. No vamos a esperar esa evolución de 15 días. Vamos al 7º día y lo testeamos, y lo aislamos. Y lo mandamos a las camas de hotel, que ya dejaron de ser para el repatriado, para el que venía de afuera, para ser exclusivamente para el sospechoso testeado positivo. Y ahí lo que logramos es, la curva se fue para arriba sustancialmente, porque fuimos a testear más casos,
pero lo que logramos es bajar el R, que es la curva de multiplicación de casos. La ciudad venía con un R cuando empezó la pandemia, o en el momento de la pandemia, de 2,2 multiplicación de casos, cada una persona 2,2 se contagiaban. Pasó a estar 1,4, 1,5, y cuando metimos la estrategia de supresión, hoy la ciudad está en 1,1, y descendiente. Lo mismo que en los días de multiplicación de casos, que estaba, ¿se acuerdan? En aquella conferencia de prensa del presidente de Horacio, estábamos en 11 días, cada 11 días se duplicaban los casos. Hoy la ciudad de Buenos Aires está en 18 días, el día de hoy. Cada 18 días se duplican los casos. Eso nos llevó a ese punto a la estrategia de supresión. Si ustedes me preguntan ahora qué estamos haciendo, llevando la estrategia de supresión a todos los barrios de la ciudad. Balvanera, Flores, Caballito, Recoleta, Retiro, y nos vinimos para quedar. Lo que van a ver en estos días es crecimiento de la curva. Van a ver más casos. ¿Pero por qué? Porque lo estamos yendo a buscar y lo estamos hisopando. Piensen que de la persona sospechosa le decimos a aquel que tuvo contacto estrecho, te está dando un promedio de hisopado de 50% positivo. Si ese 50% positivo nosotros no lo hubiéramos aislado, no lo hubiéramos llevado, en la 31 estaríamos volados, y en los barrios, por eso estamos yendo a buscarlo. Eso está dando frutos ahora. Van a haber más contagios. Hoy vienen 803 creo que es hoy, ¿no? 803 casos. Mientras que nosotros sintamos que esos 803 están en el camino de la supresión, de evitar la tercera ola de contagios, estamos en la línea correcta a pesar de que esté creciendo. Perfecto. La tasa de letalidad está en 2,11, Ramón, o sea, es de las más bajas del país, de la Argentina, y entre las bajas del mundo. Entonces, estamos trabajando en esa línea, yo creo que estamos en la línea correcta. Venimos de acordar con Kicillof y el gobierno de la provincia de Buenos Aires el método por el cual vamos a decidir si pasamos de fase para adelante o si pasamos de fase para atrás. ¿Y a qué me refiero eso? Que esto es muy importante. No es lo mismo la situación en la provincia que en la ciudad. No es lo mismo la propiedad horizontal en la ciudad que en la provincia, en la llanura, digamos. Es más casa, es otro tipo de hábitat. Entonces hemos acordado que vamos a empezar a analizar a qué fase se va, para que no estemos discutiendo ojímetro la fase, en función de cama de terapia intensiva. Nosotros, para que sepan hoy ustedes, tenemos 151 sin los casos de hoy. Hasta hoy a la mañana, por decirlo de una manera, 151 casas de terapia intensiva ocupadas sobre 400 camas. Estamos bien, podemos sostener más dentro del sistema. Cama de terapia intensiva, cama de internación, R, multiplicación de casos, tasa de duplicación de casos, tasa de letalidad, todo ese combo nos va a dar un número tal que si a nosotros nos da este número y a la provincia le da otro número, a partir de ahí tomaremos la decisión, como tomaron los países, de volver hacia atrás. Y esa es un poco la estrategia para los que leen un poco estos temas, lo que se llama The Hammer and the Dance. The Hammer and the Dance es el martillo, que es el cierre, digamos, y después bailás al compás de casos, subida y bajada de casos y contagios y de curvas. En esa estrategia es en la que estamos trabajando. Obviamente nuestro objetivo es evitar la mayor cantidad de contagios, salvar vidas, cuidar a los laburantes, cuidar los trabajos, cuidar nuestras pymes, cuidar nuestra economía. Y ahí me voy metiendo en tu segunda pregunta. Es la economía. Y la gente no la está pasando bien. Llevamos 92 días de aislamiento, de encierro, y uno ya tiene que trabajar en lo que se llama la salud integral de la persona, que es lo que nos dicen los especialistas. ¿Y qué es la salud integral de las personas? Y es el que sale a caminar para psicológicamente acomodar su cabeza, ayudarle a acomodar su cabeza, que los fines de semana los papás y los mamás con los chicos, que lo están cumpliendo muy bien en la ciudad de Buenos Aires. Es el comerciante, que no llega a fin de mes y que no puede pagar, levanta la persiana. Y ahí empezamos a tomar medidas de apertura con protocolo que está funcionando muy bien. Es el laburante que no le alcanza y tiene que, si no le llega al IFE, si no le llega a la otra, los apoyos que le da el gobierno nacional, cómo nosotros podemos ayudar a cada pyme a que no se caiga, porque cada pyme que no se cae para nosotros es un logro en sí mismo, y ir yendo en esa parte. Ahora, ¿qué estamos viendo? Hay un momento muy difícil, mucha angustia, mucho hartazgo también de estar aislado, estar en casa, y ahí es donde nosotros tenemos
entender que el único objetivo que podemos trazar nosotros en este momento es que no se nos sature el sistema público de salud. El público y el privado, perdón, porque hoy el privado está preocupado también. Yo hablo con Velocopit y está preocupado, hablas con las diferentes clínicas, ¿cómo se llama este? Bueno, me olvido, que está ahí en Ascuénaga, que es muy famoso. Bueno, hablo con ellos y empezó a ocuparse las terapias, empezó a ocuparse las camas, empezó a tener esa situación. Así que en ese tiempo estamos. Y el tercer punto, Ramón, me lo olvidé. La dimensión política, y ya por ahí yo no te quiero sacar más tiempo, digamos, pero digamos, a vos te toca justo, mirá, voy volviendo de La Plata, digamos, ¿alguna reflexión respecto de cómo es gestionar esta pandemia con esa lógica muy de dato, muy de certeza, de cientificismo que tiene por ahí Horacio, que tenés vos? ¿Cómo es gestionar esta pandemia con Alberto Fernández y con Axel Kicillof? Qué raro, ¿no? Digamos. si querés, arrancamos a despedirnos. No, para. Me quedo porque me parece que ustedes me bancaron y yo tengo que bancarlos. Estoy cansado, pero lo importante es hacer lo que nos comprometimos. Mira, debo reconocer que no es fácil, pero también debo reconocer que en algún punto nosotros en la región metropolitana, donde el Riachuelo ni la General Paz divide lo que la sociedad une, no podés tener una estrategia en el AMBA diferenciada. Vos podés tener tácticas diferentes, pero la estrategia tiene que ser común. O sea, cuando digo la táctica es distinta, y porque no es lo mismo lo que hicimos en la ciudad nosotros con el barrio 31 que con Devoto. O no es lo mismo lo que hicimos en el barrio 31 que con lo que haces con Villa Urquiza. No es lo mismo. Entonces, tampoco es lo mismo lo que haces en La Matanza, en La Ferrero, en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, que lo que vas a hacer en Belgrano, en la ciudad. Entonces, digo, la estrategia tiene que ser conjunta, porque esta región mueve 6,5 millones de personas un día normal. Y vos no podés imaginar decirle un día pararte la General Paz, no entra más nadie. No es así, eso no es así, porque no es así en otros hospitales, porque no es así en la cotidianidad. Entonces tenés que tener una estrategia, vuelvo a insistir, conjunta, con tácticas diferenciadas. Y me parece que la reunión de hoy fue en esa línea. La reunión de hoy fue, digamos, esclarecedora, con un Axel que, si bien está preocupado, y tiene razón para estar preocupado, pudimos acordar números, pudimos acordar de alguna manera una visión, y con Alberto, que me tocó estar a mí el miércoles, con el presidente, que me tocó estar a mí el miércoles, también pudimos alinear ese tema. Ahora, obviamente en muchas cosas pensamos distinto, y en muchas cosas tenemos abordaje distinto, qué sé yo. Vos me preguntás, con lo de Vicentín yo no estoy de acuerdo con la decisión que tomaron. ¿Me entendés? O sea, yo creo que es incorrecta la decisión. No sé quién para juzgarla, pero digo, uno mira el mundo. Alemania rescata a Lufthansa con un programa de entrada y un programa de salida. Italia rescata a Italia. Francia hoy está discutiendo el rescate a Renault. Bueno, que nosotros pensemos cómo rescatamos Vicentín estaría buenísimo, pero no creo ni en la expropiación, no creo en la intervención cuando vos tenés un juzgado interviniente. Ahora, lo bueno es que pudimos en la pandemia poder encontrar puntos de común acuerdo para el trabajo de este tema que no nos impida seguir teniendo nuestra diversidad en nuestro pensamiento y nuestros valores y nuestra visión. Entonces, me parece que eso es lo positivo. Al principio era más difícil, hoy pareciera que este barco, si nos pega todo, no es que alguien se salva, más allá de que uno pudo haber hecho todo lo que hizo en la ciudad. Llevamos 13 años de gestión ininterrumpida, todo lo que vos quieras. Cuando la ola viene, ¿viste? Le pasó a New York, que es una ciudad que tiene otras características del primer mundo, y ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Entonces, en términos de pandemia, nosotros tenemos que trabajar con una estrategia común, con una táctica diferenciada en cada uno de los distritos. Bueno, nada, gracias. La verdad que a más de casi 900 personas, casi 1000 personas que participaron, algunos están siguiendo esta conversación por Facebook, teníamos muchísimos inscriptos, te agradezco, Diego, por este tiempo. Te invito a cuando termine esta cuarentena, yo sé que vos visitas mucho Núñez, pero estás invitado a San Isidro, así que feliz de recibirte por San Isidro.
muy contento de tenerte hoy acá, de escucharte y agradeciendo, ya sé que es un día muy particular y muy difícil para ustedes, no es fácil estar en el gobierno y especialmente en este contexto de pandemia, así que te quiero como argentino agradecer y como miembro, como vecino del AMBA también agradecer por el trabajo que están haciendo para coordinar esfuerzos. Y bueno, cuando termine esta pandemia estás invitado a San Isidro, que es un distrito muy lindo de la provincia de Buenos Aires y ojalá que te tengamos pronto por ahí. Te agradezco muchísimo, muchísimo. Por ahí un cierre y ya despedimos a las 700 personas que hoy están acá escuchándonos. Una vez más, me hubiera gustado que podamos hacer 10, 20, 30 preguntas. Una vez más les pido disculpas. Hay veces que estas reuniones te sacan de la cancha, ¿viste? O sea, lamentablemente, pero son reuniones importantes porque implican a todos nosotros. Lo segundo que les quiero decir es, cuidémonos. Tengamos cuidado este fin de semana que es el Día del Padre. Tengamos cuidado. No, el mayor riesgo de contagio está en los ambientes cerrados, en las reuniones familiares o en las reuniones no familiares, laborales también si querés. En lugares cerrados hay que estar ventilados, hay que evitar, yo sé que es durísimo, yo pasé mi cumpleaños solo, pasé el cumpleaños de mi hijo de 17 años solo, pasé el cumpleaños de mi hija de 17 años sola. Solo, solo. La verdad, que lo pasé por Zoom. Si podemos evitar la reunión familiar tan tradicional nuestra como argentinos, evitémosla, pasémosla en las casas en las que estamos, porque ahí es donde está el riesgo de contagio, en el transporte público, en los lugares cerrados, no está en la calle cuando vos vas caminando, igual no hay que salir, porque hay que evitar el contagio, hay que salir para lo que haya que salir. Pero ahora viene el tema. En estos días, a todos los que están escuchando, viene el tema. Viene el tema, tenía que venir en algún momento, pero viene el tema, la curva está creciendo, los casos están creciendo, nosotros nos preparamos para hacer lo mejor que podamos en la crisis que viene, hemos multiplicado la terapia intensiva, hemos multiplicado las camas, hemos hecho mucho de lo que tenemos que hacer y seguimos haciendo porque no vamos a parar, pero cuidémonos, yo les pido a todos que nos cuidemos. Feliz Día del Padre a todos los papás, que es el momento más maravilloso de todos y ojalá pronto podamos recuperar nuestra vida normal porque es insoportable, ¿viste? Uno que tiene 5 pibes, le duele mucho no poder verlo todos los días, así que un beso enorme a todos. Muchas gracias, Diego, el Colo, y una anécdota por ahí de mi relación con el Colo. Digamos, yo espero que nos saluden los hinchas de Boca este fin de semana, ¿no es cierto? A papá River, 3-1 en Madrid, nos vamos a quedar con ese recuerdo. Te agradezco mucho este tiempo, Colo, y nada, un placer conocerte, trabajar juntos hace tanto tiempo y que hayas aceptado estar hoy y que, bueno, que te hayas podido sumar, aunque tarde, a esta reunión. Así que yo lo que voy a hacer es un aplauso, abrimos los micrófonos, un aplauso. Gracias. Gracias, Diego. Gracias, por ahí les aviso que la próxima reunión es el miércoles que viene, la vamos a hacer con Toti Flores y con Joaquín de la Torre a las 7 de la tarde. Muchas gracias y bueno, espero que nos veamos pronto. Gracias a todos, hasta luego. Diego, gracias.